pero no tengo gente en la sala de espera, supuestamente. No sé si quieren comenzar o aguardar unos minutos porque me parece que no están todos. Sí, perdón, porque tuve problemas con la conexión. ¿Ahí se escucha lo que Sí, digo? se escucha. Ah, bien. El que quiera, les comento a todos, el que quiera tener el micrófono abierto o abrir el micrófono para intervenir, puede hacerlo sin ningún problema, ¿eh? No, no es una de esas clases que se cierran los micrófonos, los audios y todo, y no se puede participar, al contrario. Este, de hecho, la idea era consultarles a ver si habían podido leer el material que les indiqué, que les subí por Facebook, a ver si alguno de ustedes tenía alguna consulta respecto de lo que habíamos visto en la clase anterior, para comenzar con eso, a ver si teníamos todo claro o podíamos retomar el tema desde donde lo habíamos dejado. Eh, Así que ustedes me irán diciendo si quieren, si tienen alguna consulta para hacer de lo que ya vimos, o retomamos el punto donde lo habíamos dejado. Bien, ¿nadie tiene alguna consulta respecto de la cadena de tráfico y la finalidad legislativa con respecto a la ley de tráfico, de drogas y demás que habíamos visto en la clase pasada? No, por ahora no, ninguna. Bien. Si hay alguien que no haya podido leer el material, avíseme porque voy a dar por supuesto de que tuvieron la posibilidad de leer los dos archivos que les mandé respecto del tema que vamos a abordar hoy, vamos a tratar de terminar por lo menos lo más importante hoy, como para tener una clase después de repaso y de afianzamiento de conceptos o de evacuación de dudas y demás que pudiese haber. Si hay alguien que no haya podido leer los trabajos, le pido por favor que me lo avise y vamos a ver por dónde podemos encarar el tema para que tratar de despejar la mayor cantidad de dudas posible. Pero básicamente, nosotros la clase anterior habíamos tratado de ver la finalidad del legislador en este tema de la lucha, entre comillas, contra el narcotráfico, la legislación internacional que había respecto del mismo, los pactos internacionales a los cuales suscribe la nación argentina respecto de la sanción de la ley 26.661 y con posterioridad la ley 23.737, que es la que está vigente hoy. Y habíamos visto distintas actividades castigadas por la ley, todas tendientes a el tráfico de estupefacientes. Y fundamentalmente creo recordar que traté de hacerles hincapié en que presten atención a la forma en cascada que legisla la ley. En cascada me refiero a la cadena de tráfico, donde está compuesta por distintos eslabones que terminan o culminan en la comercialización del material estupefaciente propiamente dicho. Si mal no recuerdo, creo que habíamos visto toda la cadena de tráfico y que había mencionado yo que iba a dejar el tema de la profundización de la tenencia con fines de comercialización porque no habíamos entrado a analizar la tenencia en sí para poder distinguirla de la tenencia con fines de comercialización a la tenencia de consumo personal, que es la que no vimos la clase pasada, y por descarte o aplicación residual, la tenencia denominada neutra. Si hay algo que yo estoy dando por entendido, que yo estoy dando por hecho de la clase anterior, porque la verdad que no recuerdo con precisión lo que habíamos visto, me lo hace saber, así no paso nada por alto, y si quieren puedo volver a repetirlo. Si yo mal no recuerdo, creo que habíamos visto los conceptos básicos de la tenencia, los parámetros que se tenían para tener en cuenta la finalidad de comercio de la tenencia, y habíamos dejado de lado la tenencia neutra y la tenencia para consumo personal, precisamente porque son dos cuestiones o
dos posibles imputaciones que puede tener una persona dentro de esta ley de estupefacientes que no hacen al tráfico. Y yo la clase pasada hice especial hincapié en la cadena de tráfico. Si ustedes recuerdan lo que vimos respecto de la tenencia y de la tenencia con fines de comercialización, tendríamos que, antes de seguir con el análisis de la ley, tendríamos que hacer un apartado respecto de lo que es la tenencia para consumo personal. Algunos de ustedes me han hecho alguna consulta por privado o por mail respecto de la constitucionalidad o no del delito de tenencia para consumo personal, concretamente respecto del último fallo de la Corte, el caso Arriola. Pero lo que nosotros sabemos es que la tenencia con fines de consumo personal o la tenencia para consumo personal de material estupefaciente, hoy por hoy está legislado y está castigado en el ordenamiento positivo argentino, con una pena inferior, por supuesto, que a la tenencia neutra o a la tenencia con fines de comercialización, porque es un eslabón, perdón, porque no es un eslabón de la cadena de tráfico de la que yo les hablé la clase pasada. Si ustedes leyeron el material, pueden haber advertido los distintos vaivenes que ha marcado la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la interpretación final de esta disposición legal, porque siempre se discutió la constitucionalidad de esta figura, fundamentalmente porque nadie puede considerar que consumir material estupefaciente, que consumir cualquier sustancia, sea un acto ajeno a la esfera privada de los hombres, por lo tanto, comprendido dentro del artículo 19 de la Constitución Nacional, ajena a la autoridad de los magistrados, como dice la Constitución. La Corte ha tenido distintos vaivenes respecto de este tema, e incluso ha llegado en una oportunidad a declarar la inconstitucionalidad del castigo de la tenencia para consumo personal. En los casos, si ustedes lo tienen en el material, en los casos Basterrica y Capalvo, donde claramente la Corte toma una postura al sostener que esta situación de autopuesta en peligro del sujeto no puede trascender de su esfera privada, razón por la cual ninguna injerencia podría tener el Estado en intentar asumir un rol paternalista que viola principios constitucionales. Pero este criterio de la Corte, con otra conformación, luego cambió. Y si mal no recuerdo, les voy a mencionar la fecha, pero ustedes tengan en cuenta que la ley 23.737, que es la que nos rige hoy en día, fue sancionada el 29 de septiembre del 89. En ese momento, cuando el legislador argentino castiga la tenencia para consumo personal, por lo tanto castiga el consumo personal de estupefacientes, estaba vigente la declaración de inconstitucionalidad de la Corte, los fallos de Basterrica y Capalvo. Por lo tanto, ahí se nota claramente una discordancia entre el poder legislativo o político y el poder judicial. Fíjense que esto responde a lo que vimos en la clase anterior, de cuál es la finalidad de este tipo de legislaciones de emergencia, donde se consagra lo que se conoce como derecho penal del enemigo. El consumidor, en un primer momento, por la Corte, y de hecho si van a leer los fundamentos de la ley lo van a encontrar ahí también en el debate parlamentario, siempre se consideró que el consumidor es el último eslabón de la cadena de tráfico, y que si no hubiese consumidores no habría traficantes, algo que con el tiempo se demostró claramente que no es así, sin perjuicio de reconocerle algún tipo de autoridad al Estado para perseguir y castigar a un enfermo, porque un consumidor no es más que un enfermo, salvo que se trate de un consumidor ocasional. Muchísimo menos posibilidad de injerencia tendría el Estado en este caso. Pero a partir del fallo Arriola, que es del año 2009, la Corte vuelve a mantener la constitucionalidad de esta figura legal. Es decir, hoy por hoy, está en el derecho positivo el castigo al consumidor, el castigo al que detenta materiales estupefacientes con fines de consumo, y el Poder Judicial en su más alto tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reconoce la validez constitucional de esta norma. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a la interpretación de la ley, podríamos sostener que esta disposición legal no contraría ningún principio constitucional, razón por la cual ya quedaría fuera de discusión si estamos dentro de un ámbito privado del sujeto y si hay
un avasallamiento de las garantías y los principios constitucionales en el Estado paternalista que, de manera inquisitiva, se entromete en la esfera de privacidad de las personas y lo castiga por esta conducta que, insisto, es propia de las personas que padecen adicciones, que son enfermos, no delincuentes. Pero en este fallo, que les acabo de mencionar, que ustedes lo deben haber leído o extraído las conclusiones de este material, porque también tiene incidencia respecto de otro tema que tenemos que ver, que son las medidas de seguridad, puso un coto, puso un parámetro o un baramo que tiene que tenerse en cuenta al momento del juzgamiento de las personas que detenten materiales estupefacientes para consumo personal. Va a ser considerado una conducta impune, es decir, una autopuesta en peligro del sujeto que te hace, fíjense que en el fallo la Corte habla de el narcotraficante como lacra social y hace hincapié en el enfermo, como aquel consumidor habitual de materiales estupefacientes, y hace una distinción trascendente, de ahí la importancia de este fallo, que es la distinción en el preciso instante o con un parámetro objetivo de cuando esta conducta debe quedar en la esfera íntima del sujeto, por lo tanto ajena a la autoridad del Estado, o cuando la esfera íntima del sujeto trasciende a terceros. Y es precisamente, como lo refirió la Corte, cuando el material estupefaciente se consuma o se detente con la finalidad de consumo, pero sin trascendencia a terceros. Cuando entra en juego la trascendencia a terceros, cobra valor o cobra importancia o relevancia la posible afectación o la afectación al bien jurídico salud pública. Razón por la cual la tenencia para consumo personal, hoy por hoy, en el derecho argentino, es un delito, está castigado por la ley, solamente va a ser considerado una conducta privativa de los hombres ajenas a la autoridad de los magistrados, esto es, una autopuesta en peligro del sujeto que hace a su plan de vida, así lo definió la Corte, en tanto y en cuanto no tenga no tenga trascendencia a terceros. Si tiene trascendencia a terceros, la conducta cobra o recobra la punibilidad que establece la ley. Fíjense la importancia que tiene la determinación de la Corte de establecer esta trascendencia a terceros para distinguir una conducta que puede eventualmente tener algún grado de afectación respecto de terceras personas, acuérdense del bien jurídico salud pública como bien jurídico colectivo, que no es la salud individual de cada uno de los habitantes de la sociedad, pero que tampoco puede desconocerla, a el reconocimiento por parte del Estado, y este es un reconocimiento no solo válido, sino imperativo para el Estado, de la esfera privada de los hombres, cuando reconoce cuál es el plan de vida que elige cada persona para sí mismo y que lo puede llevar a cabo de la manera que le plazca, en tanto y en cuanto no perjudique intereses de terceras personas. Este es el fundamento por el cual, a partir del fallo Arriola, la interpretación judicial que se hace del tema es la punibilidad de la conducta, y no quiero olvidarme de esto porque la gente suele decir que el consumo de materiales estupefacientes no está penado, que ya no es delito y demás, y eso no es así. La ley establece que la tenencia para consumo, y obviamente el consumo también, es delito, y la Corte, como última intérprete de la ley, acota esa punibilidad, o acota esa posibilidad de punibilidad, a la trascendencia a terceros. Si no hay trascendencia a terceros, no hay afectación al bien jurídico, salud pública, por lo tanto, no resulta punible la conducta. En esos casos, no es que la conducta pasa a ser una conducta impune, corresponde la declaración de inconstitucionalidad del tipo penal para el caso en concreto. ¿Sí? Porque ustedes fíjense que la ley habla, no tengo el texto ahora de la ley, pero la ley habla que la tenencia va a ser considerada para consumo personal cuando, por las condiciones particulares del sujeto,
generalmente una persona adicta al material estupefaciente, y por otro lado, cuando la escasa cantidad del material estupefaciente, dice la ley, y esto es un elemento normativo que hay que tener en cuenta al momento de analizar las conductas, afirma la ley que debe resultar inequívoco el propósito de consumo personal. Motivo por el cual, si una persona es hallada con material estupefaciente en su poder, es la persona la que va a tener que demostrar cuál era la finalidad del material estupefaciente. Y esa finalidad se va a demostrar conforme a estos dos parámetros objetivos, que son la escasa cantidad del material estupefaciente, porque de acuerdo a la interpretación de la Corte, si una persona tiene mucha cantidad de material estupefaciente, no sé hasta qué punto va a poder alegar que es para consumo personal, aunque efectivamente lo sea, y va a ser una cuestión que se va a tener que debatir, y de manera ardua, en un debate, en un proceso, mejor dicho, en un debate, no, en un proceso judicial. Pero la interpretación de la Corte le pone coto al alcance de la ley, no es que deroga la ley. Eso era una cuestión que yo quería que les quede sumamente clara. Después, para continuar con el análisis de la ley, perdón, antes de continuar con el análisis de la ley, me voy a permitir recalcar, para que ustedes recuerden, que nosotros vimos entonces que de todos los eslabones de la cadena de tráfico, uno de los eslabones es la tenencia del material estupefaciente con fines de comercialización. Ese es un estadio previo, obviamente, a la comercialización. Que la tenencia del material estupefaciente está castigada por la ley 23.737 en 3 supuestos. El primero, cuando se acredite la finalidad de comercializarla con posterioridad. Cuando se acredite la finalidad de consumo personal, se la castiga de una manera mucho más leve, pero se la castiga. Y cuando no se puede acreditar ninguna de las dos finalidades, el delito pasa a estar comprendido por el primer párrafo del artículo 14, que es lo que se denomina tenencia neutra. Tenencia sin finalidad. Tenencia que no es que no tenga finalidad, que lo que pasa es que no se puede demostrar en el proceso. Entonces, si una persona es hallada con material estupefaciente en su poder, va a tener que demostrarse cuál es la finalidad con la que la detenta. Si es poca cantidad y el sujeto es un adicto a los estupefacientes y demás, se va a poder determinar que es para consumo personal. Ahora, si por ejemplo se hace un procedimiento donde veíamos la clase pasada, si mal no recuerdo, que yo les trataba de explicar cuáles eran los indicadores que permitían la acreditación de esta finalidad, porque ustedes recuerden que cuando vimos la tenencia, vimos que la finalidad de la tenencia, o el propósito del sujeto de la tenencia, era algo que estaba dentro de su cabeza. Por lo tanto, no le es fácil al juzgador ahondar sin colaboración del sujeto qué es lo que está pensando, qué es lo que está queriendo. Por eso se tratan de buscar indicadores objetivos. Y entre estos indicadores objetivos, los que teníamos eran que si nosotros estamos frente a un procedimiento de investigación, se puede haber constatado actividad previa por parte del sujeto que tenga que ver con la actividad cotidiana de comercio que se entrega, por ejemplo, en un domicilio, que entren y salgan personas con poco escasez de tiempo de permanencia dentro, tareas de inteligencia que demuestren los llamados pasamanos cuando es en la vía pública y demás, pero luego de esto, los indicadores que permiten acreditar la finalidad con la que se detenta el material estupefaciente vienen dados por las condiciones de la persona o por las condiciones o las características del material estupefaciente. Si el material estupefaciente es hallado en poder del sujeto en dosis fraccionadas destinadas al consumidor, va de suyo que si esa cantidad de material estupefaciente excede lo que puede ser el consumo personal, es un indicador, no definitivo, pero es un indicador de la finalidad de comercio. Por otro lado, el secuestro en el lugar de, qué sé yo, de cucharas, de balanzas de precisión, de sustancias de corte con la que se estira o la que se adultera, entre comillas, el material estupefaciente, las anotaciones, los teléfonos con los mensajes que se pueden estar recibiendo para una eventual comercialización y demás, son todos indicadores
que permiten acreditar la finalidad con la que se detenta el material estupefaciente. Entonces, descartada esa finalidad, descartada la finalidad del consumo personal, la ley castiga de manera residual la tenencia simple o neutra. ¿Sí? ¿Se entiende esto o le genera algún tipo de dudas? Porque si esto resulta claro y ustedes lo entienden, quiero hacer un paréntesis en el análisis de la ley para explicarles una cuestión que tiene que ver con la penalidad de estas conductas. ¿Alguno tiene alguna duda? Aprovecho para tomar agua mientras tanto. Se entiende, profe. Bien. Yo les mandé otro material que tiene que ver con las escalas penales. Espero que lo hayan leído, voy a tratar de ser muy breve al respecto porque si no se nos iría de la clase. Pero si ustedes recuerdan la clase anterior y leyeron el material y tienen presente lo que dice la ley castiga toda la cadena de tráfico, desde la siembra del material estupefaciente, el procesamiento, la fabricación, el cultivo, depende del tipo de droga que sea, castiga todos los eslabones o todos los pasos desde el origen de la siembra o la elaboración, pasando por toda la cadena de producción, pasando por el transporte, el almacenamiento y todo lo demás, la tenencia con fines y finalmente el comercio, que es el último eslabón del tráfico. Y si ustedes recuerdan, todas estas conductas están castigadas por el inciso C del artículo 5, perdón, todas están castigadas por el artículo 5 de la ley de 23737, el C es de la tenencia con fines, y todos tienen la misma escala penal. Sembrar marihuana, cultivar, procesar, elaborar drogas sintéticas, procesarlas, transportarlas, almacenarlas, fraccionarlas, tenerlas para eventualmente venderlas, o finalmente comercializarlas, son todas conductas que están castigadas con la misma pena, de 4 a 15 años de prisión. En ese trabajo lo que trato de explicar es que eso resulta violatorio de los principios constitucionales. ¿Qué principios constitucionales? El de igualdad, porque las personas deben ser castigadas todas en situaciones de igualdad, y eso no tiene que ver con la igualdad o desigualdad natural del hombre, sino con la igualdad o desigualdad jurídica. El principio de culpabilidad, porque se supone que una persona debe ser castigada en función de la responsabilidad que tiene respecto de un evento criminoso, y la pena generalmente debe ser estipulada en función del principio de culpabilidad por el hecho, porque tenemos un derecho penal de acto, no de autor, que sería en parte lo que trataría de consagrar este tipo de legislación. El principio de legalidad, porque el principio de legalidad importa de que si bien todas las personas no conocen el contenido de la ley, se da por conocida por todos los integrantes de la sociedad, pero la ley debe ser clara y precisa, y debe ser previa a la comisión del hecho, y un sujeto tiene que saber con claridad qué es lo que dice la ley, qué es lo que le prohíbe la ley, y si no está prohibido, está permitido. Y en función de eso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si el bien jurídico es el bien jurídico salud pública, perdón, ¿alguien habló? Pensé que me habían hecho una pregunta. Volviendo, si nosotros tenemos en cuenta que el bien jurídico es la salud pública y es un bien jurídico colectivo y abstracto, que si bien no es la suma de las saludes individuales de los individuos que integran la sociedad, sí forma parte cada una de estas cada una de estas individualidades respecto del colectivo, no puede jamás considerarse que la afectación a ese bien jurídico salud pública es idéntica cuando se comercializa el material estupefaciente que cuando se lo tiene fraccionado para vender, o cuando se lo está transportando, o simplemente cuando se lo está procesando, mucho menos cuando se lo está cultivando o sembrando. En función de ello, castigar a todas las conductas de la misma forma es violatorio de estos principios constitucionales. Y la única solución posible para esto es la declaración de inconstitucionalidad del marco legal. ¿Por qué? Porque resulta violatorio en principio del principio de culpabilidad, valga la redundancia,
que a una persona se la castigue con la misma escala penal cuando está comercializando estupefaciente que cuando le está sembrando, o cuando le está cultivando, o cuando le está fraccionando. Y el comercio, como vimos en la clase anterior, es una conducta que admite tentativa, porque como cualquier delito de resultado, no obstante ser un delito de peligro, es un delito que admite tentativa. Entonces, fíjense lo paradójico de la ley. Si yo tengo que la ley castiga todas las conductas tendientes al comercio, que son todos los distintos pasos o eslabones, como se suele utilizar en esta temática, dirigidas finalmente a comercializar el material estupefaciente, y el comercio del material estupefaciente tiene una escala de 4 a 15 años de prisión, y yo tengo que todos estos pasos son de etapas previas, algunas más alejadas que otras, pero son todas etapas previas, y que el comercio admite la tentativa, si voy a un caso en concreto y estoy frente a un caso de un sujeto que se dispone a comercializar el material estupefaciente, pero que por razones ajenas a su voluntad no puede lograr el cometido, a esta persona se le va a aplicar la escala penal que prevé el artículo 5 de la ley, con la reducción del de los artículos 42 a 44 del Código Penal, la escala de la tentativa, porque el artículo 4 del Código Penal dice que las disposiciones del Código Penal son aplicables a todas las leyes complementarias, y esta es una ley complementaria del Código Penal, razón por la cual, si el comercio en grado de tentativa va a tener una reducción en la escala penal, por lo tanto se va a reducir la escala penal de 1/3 a la mitad, 1/3 del máximo a la mitad del mínimo, voy a tener una escala penal que arranca de los 2 años. Entonces, en toda esta cadena, si yo tengo la siembra, tengo el cultivo, tengo el procesamiento, tengo el almacenamiento, tengo el transporte, tengo la tenencia fraccionada para la venta, y después tengo la venta, y si la venta permite la tentativa, cosa que muchas de las otras conductas no permiten, como por ejemplo la tenencia, si tengo una tentativa de comercio voy a tener una escala penal de 2 años de mínimo, pero si tengo la droga para comercializar y todavía ni siquiera me dispuse a comercializarla, tengo una escala penal más alta. Eso pone de manifiesto que las escalas penales, o en este caso la escala penal prevista para las conductas previas al comercio, teniendo en cuenta que el comercio es el último eslabón del tráfico, son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque violan los principios que acabamos de mencionar. La solución posible frente a esta situación es declarar la inconstitucionalidad de la pena, para el caso en concreto, que es la única forma en la que se declara la inconstitucionalidad, salvo que el legislador algún día tome nota de esto y reformule la ley, y aplicarle a todas esas instancias previas al comercio la escala de la tentativa. Eso hace que se pueda llegar a imponer una pena respecto de cualquiera de estas etapas o cualquiera de estos eslabones sin afectar ninguno de los principios constitucionales de los que estamos hablando. Esto no tiene nada que ver con lo que cada uno pueda pensar de si está bien o está mal castigar el comercio de estupefacientes, si tiene que ser legal el comercio de estupefacientes o no. Esto es netamente objetivo y meramente formal. La ley no puede, de manera legítima, castigar una conducta con una escala penal y castigar con la misma escala penal conductas previas que, si uno se las quisiera establecer un paralelo en el iter criminis que ustedes estudiaron en la primera parte, en Penal 1, desde que comienza la ejecución del hecho hasta que se consuma el hecho, cuando hay principio de ejecución hasta ese momento, se aplica la escala de la tentativa. ¿Por qué? Porque la afectación al bien jurídico no existió. Y si existió, fue menor a la consumación del hecho cuando el bien jurídico se afectó. En esto pasa lo mismo, sin perjuicio de que es un bien jurídico abstracto, porque es un bien jurídico colectivo. Entonces, si el comercio es lo que se trata de evitar con el castigo de con el castigo a cualquiera de las conductas que forman parte de la cadena o eslabones de tráfico, y el comercio es lo que se trata de evitar, no se puede castigar con la misma pena el comercio que todos los actos previos y preparatorios. Eso era lo que yo les quería aclarar respecto del material que les había dejado para leer. Espero que se haya entendido. Si no se entendió y tienen alguna duda,
les pido que se tomen unos segundos, me consulten ahora, así después pasamos de tema. De lo que usted estaba diciendo, yo había leído, si mal no recuerdo, que Laje Anaya no solo que criticaba lo de la utilización de la misma escala penal, sino que también determinaba que caen dentro de la impunidad actividades referidas a la preparación, como el acondicionamiento del medio, la ambientación adecuada y otras objetividades para que la siembra futura rinda la necesaria en cantidad o calidad. Por eso se dice como que esa escala penal no solo que es ineficiente, sino que de hecho estaría como mal calificada. Eso creo que lo decía Laje Anaya. Sí, creo recordar algo de eso, pero por lo que vos me estás transmitiendo, en realidad la crítica de él es, Sobre todo en la siembra y el cultivo. claro, pero la crítica de él es que quedarían fuera del ámbito de punibilidad determinadas conductas. Claro, exactamente, porque él Que comienza la- hablando de la utilización de la misma escala penal y creo que él decía no solo que usan la misma escala penal para delitos que ni siquiera alcanzan, sino que también quedan fuera de la órbita de la punibilidad un montón de actividades referidas a la misma cuestión. Está bien. El tema es el siguiente. Una cosa es considerar que queden algunas actividades fuera del ámbito de punibilidad, eso es una cosa, y en eso podemos estar de acuerdo o no, porque de hecho podemos estar de acuerdo o no en que se castiguen determinadas actividades previas al comercio del material estupefaciente. De hecho yo no lo comparto, pero yo no puedo hacer nada con respecto a eso porque eso es una decisión del legislador. El Claro, legislador es el que decide castigar eso. Y el legislador es el que decide castigar algunas conductas sí y otras conductas no. Razón por la cual eso puede ser opinable, pero no es criticable desde el punto de vista judicial. No es que se puede decir estas conductas habría que castigarlas cuando no están castigadas. De hecho, vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando cuando veamos las circunstancias agravantes, cuando hay determinadas agravantes que deberían ser valoradas y no lo son por la ley. Lo que yo planteo es inverso. Lo que planteo es que la escala penal puedo compartirlo o no. Yo claro. puedo estar de acuerdo, cuando hablo, me nombro a mí, es en sentido figurativo, estoy hablando en nombre de cualquier persona. Cualquier intérprete de la ley puede estar de acuerdo o no con que el legislador castigue al que siembra material estupefaciente, al que junta agroquímicos para producir materiales estupefacientes, al que cultiva, al que procesa, al que fabrica, al que lo transporta, es discutible, porque todo tiene que ver con la finalidad que persiga el Estado respecto de esta cruzada a nivel mundial que hay respecto de la lucha contra el narcotráfico, de la lucha contra la droga, como si a la droga se pudiese... Había un autor que ahora no recuerdo el nombre, que cuando comentaba esta gran campaña que se hizo desde Estados Unidos y demás de la lucha contra la droga, se planteaba el interrogante de si a la droga se la puede procesar, si a la droga se la puede privar de libertad, si a la droga no se le puede hacer nada. El tema de la droga depende cómo lo encare el estado del que se trate. Hay estados donde la droga es perfectamente legal, y no quiere decir que no haya tráfico de droga. El tráfico, entre comillas, lo asume el Estado, y el Estado es el que comercializa la droga, y la mayoría Claro. de veces hasta les da un gran... Gessendel decía algo similar a eso. Claro, ese es el tema. Fijen, hago un paréntesis de lo que estamos hablando, es una mera reflexión. Si un Estado cualquiera, el nuestro cualquiera, decidiera dejar de perseguir el tráfico de drogas y asumiera la producción de la droga, ¿qué podría originar esto en una sociedad? ¿Qué beneficios podría traer al Estado? Un montón. ¿Habría más consumidores? Es discutible. ¿Habría más problemas en la sociedad? También es discutible. ¿Por qué? Porque el tráfico, hay dos cuestiones acá. Una es que la ilegalidad del material estupefaciente hace que la comercialización, el consumo, todo lo que tenga que ver con el estupefaciente se haga de manera clandestina. Y al hacerse de manera clandestina, se pone en riesgo mucho más el bien jurídico salud pública. ¿Por qué? Porque distinto sería que la marihuana, la cocaína, el material estupefaciente que ustedes piensen,
esté bajo la órbita del Estado y sea controlado por el Estado, como la gran generalidad de material estupefaciente que comercializa el Estado y los grandes laboratorios, porque si de drogas hablamos no podemos caer en la inocencia de que droga es la marihuana, la cocaína, el LSD, no se trata de eso. Drogas hay muchísimas, y todos los habitantes de todas las sociedades consumen muchas drogas. Lo que pasa es que algunas son legales y otras no. Y eso es una decisión de política criminal, nada más que de política criminal. Y el problema del narcotráfico, el problema a nivel mundial de las drogas, de los cárteles, porque acá en Argentina se está discutiendo a ver si en Rosario, en Santa Fe, está llegando a esa magnitud, más allá de lo que todos sabemos del problema del tráfico y demás. El problema del tráfico no es el material que se trafica, es la corrupción y es las grandes organizaciones criminales, que si no traficaran drogas se dedicarían a traficar otra cosa o se dedicarían a cometer otros delitos. Pero el problema está ahí, no en el material, en el objeto. Si ustedes recuerdan, a los que son grandes, a los que son chicos capaz que se los han contado, hubo una época donde en Estados Unidos se prohibió la venta de alcohol, que se llamó no me acuerdo el nombre de la ley seca, y eso generó un descalabro en el país muchísimo peor al del narcotráfico. ¿Por qué? Porque era una droga que la gente estaba habituada y estaba autorizada a consumir hasta que a alguien se le ocurrió que había que prohibirla. Si acá pasase lo mismo, que alguien dice, bueno, se prohíbe la venta de alcohol, o como pasó hace poco, en épocas de pandemia, donde por los problemas del aislamiento y demás, las tabacaleras tuvieron que mermar su producción y no había cigarrillos, la gente salía desesperada a comprar donde fuera, y si había alguien que quería traficar cigarrillos, lo podría haber hecho tranquilamente con un rédito igual o mayor a cualquier estupefaciente. El tema, a lo que quiero ir con esto, para no irnos del tema, es, no se trata del objeto, se trata de la política, y de la política criminal en este caso. El objeto, nadie discute que sea bueno, que sea malo, ese es un tema personal de cada uno, a nadie se le puede decir que está bien o está mal. De hecho, fíjense que en una parte del trabajo creo que dejé un comentario, porque el trabajo que yo les puse para leer es un resumen de un libro que escribimos con Simas y con Falcone Padre, de tráfico de estupefacientes, y en una parte creo que se los había dejado que lo paradójico que resultaba que en este estado, como en muchos otros, cualquier persona pueda consumir alcohol hasta caerse en la calle, cualquier persona pueda fumar hasta intoxicarse, cualquier persona puede, no sé, puede suicidarse, puede automutilarse, pero es una decisión político-criminal, que el Estado diga, podés hacer todo eso, menos consumir este material estupefaciente, este y este, porque yo digo que eso es ilegal. ¿Se entiende la idea? No se trata acá de analizar el objeto, se trata de analizar la política criminal. Y en función de esa política criminal, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar cómo se estudia y cómo se puede aplicar eventualmente la legislación. Que esa legislación, a su vez, tiene que respetar, más allá de la política criminal a la que acude el legislador, tiene que respetar los principios constitucionales. Y esos principios constitucionales, en este caso en particular, de acuerdo a lo que acabamos de ver, resultarían claramente violentados. Por eso la propuesta que se hace es que es una propuesta científica, si se quiere, en el sentido del estudio de la ciencia, porque el derecho es una ciencia, no de otra característica. Después en el rol laboral que yo llevo a cabo, lo podré implementar o no, y otros jueces podrán hacer lo que les dicte su conciencia. Pero una solución posible para esta incongruencia y esta arbitrariedad del legislador es la declaración de inconstitucionalidad del marco penal previsto en abstracto y la aplicación de las escalas previstas por la tentativa. Insisto, sin perjuicio de la opinión personal que pueda tener cualquiera respecto de la punibilidad o no del comercio estupefaciente. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna Sí, quedó pregunta? claro, profe. Sí. ¿Quién? ¿Antonella? Sí, sí. Sí, decime. No, que me quedó claro, digo. Bien.
¿Alguno tiene alguna duda respecto de esto? ¿Algo que le haya quedado medio inconcluso? ¿O seguimos? Profe, Sí, profe, a mí no me quedó muy bueno, ¿no? claro, perdón, me quedé medio atrás, pero de Sí. lo de la tentativa, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos respecto de qué? De la tentativa, ¿La tentativa como en relación a qué? al comercio, al tráfico de estupefacientes. O sea, me refiero, no, ¿se admite o no la tentativa? Sí, la tentativa se admite en determinadas conductas punibles, en otras no. Bien, Por ejemplo, la siembra es una conducta que admite la tentativa. El ok, cultivo es una conducta que admite la tentativa. El bien, procesamiento habría que ver en qué casos. El refinamiento habría que ver en qué casos. La tenencia con fines de comercialización no admite tentativa, porque se tiene o no se tiene. bien, Eh, el comercio, que es el último eslabón de esa cadena, sí admite tentativa. Porque yo puedo tener material estupefaciente fraccionado, listo para comercializar, y puedo estar comercializando, y si la tarea investigativa o la actuación policial llega en el momento donde estoy entregando la droga y me están entregando dinero, si eso después se demuestra en el proceso judicial, que forma parte de la habitualidad de la vida de la persona y demás, hay comercio, ahí estaría consumado el delito de comercio. Pero si antes de realizarse esa operación mercantil entre el material estupefaciente como contraprestación del dinero se interrumpe por la intervención, por ejemplo, policial, el comercio queda en grado de tentativa, porque es un delito que, si bien es de peligro, es un delito de resultado que admite tentativa. Y el planteo que yo hacía recién es, si el comercio, que es el último eslabón, admite tentativa, yo no puedo permitir, no se puede permitir, que una persona que comete un delito que queda en grado de tentativa sea castigado con una escala penal diferente e inferior a quien cometió un delito mucho antes o de manera previa o un estadio previo como es la tenencia con fines. ¿Se entiende lo que quiero decir? sí, sí, muchas gracias. Para que quede claro, es lo mismo que el legislador mañana diga, de hecho, hoy está legislado en el Código Penal que matar a otra persona es delito, ¿sí? Es un delito de resultado, admite tentativa matar a otra persona. Bien. Es lo mismo que el legislador mañana me diga que matar a otra persona con un arma de fuego es un delito. Hoy por hoy es un delito y agravado. Entonces, si matar con arma de fuego a una persona es delito, tener el arma de fuego, hoy por hoy, es delito. Y comprar el arma de fuego es delito. Entonces, es lo mismo que si el legislador me dijera, como yo no quiero que maten a nadie con arma de fuego, ni quiero que le roben a nadie con un arma de fuego, a partir de mañana, elaborar un arma de fuego, fabricar un arma de fuego, ensamblar un arma de fuego, tener un arma de fuego, comercializar el arma de fuego, hasta utilizarla para matar, todo eso es delito y se castiga con la misma pena. Es una ficción lo que estoy planteando, es al solo efecto de que entiendan por qué la incongruencia que estoy planteando. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Entonces únicamente la tenencia no admite. La tenencia no admite tentativa, el comercio sí Perfecto, admite. gracias. No, por favor. ¿Alguna duda más respecto a esto? Profe, usted dice que viola distintos principios constitucionales y para usted personalmente aplicar las penas ya establecidas sería inconstitucional, digamos. Entonces, en los casos, digamos, en la práctica, ¿se aplica la pena, se aplican todas las penas, digamos, que están establecidas, pero en grado de tentativa, o se declara la inconstitucionalidad? Eso no llevo a entender. Bien, está bien, menos mal que me preguntaste porque capaz que no se entendía lo que planteé. Lo que yo estoy planteando es un tema que planteo yo nada más. No hay nadie que lo diga. Sí, Alejandro Taza en su libro plantea la incongruencia, esto de castigar con una pena idéntica un acto que sería preparatorio de un acto consumado. Sí lo decía Roberto Falcone en
trabajos anteriores, alguno puede estar ahí en el Facebook también para leer, sí lo dice en el libro que compartimos con CIMAS también, pero no existe ningún fallo en ningún lugar del país que diga lo que yo estoy diciendo, por ahora. En algún momento lo habrá cuando tenga posibilidad de expedirme al respecto, y ojalá que en algún momento se generalice, pero hoy por hoy, todas las conductas previstas por el artículo 5 de la ley 23737 son castigadas por los tribunales argentinos de idéntica manera, como delito consumado, con la escala de 4 a 15 años de prisión. Este planteo de inconstitucionalidad que yo les estoy mencionando, simplemente lo digo yo. Hay algunos autores que hablan de la que hablan de la incongruencia, no de la irregularidad, de la incongruencia de la ley, pero no llegan a plantear la inconstitucionalidad. Es simplemente un planteo que les hago para que ustedes entiendan de qué se trata esto y cuáles son las formas de interpretarlo. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien, en función de esto, recién hablamos de la aplicación de los tribunales y demás. La ley de estupefacientes, como es un tema de orden público y general, todos los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes son de competencia federal. Intervienen los órganos de la justicia federal, salvo a raíz de la sanción, ya les digo el nombre de la ley, el número de la ley, bueno, no lo tengo por acá, aproximadamente hace un par de años atrás, un poco más, salió una ley que dijo que si bien la competencia es de la jurisdicción federal respecto de los delitos de tráfico, no voy a encontrar la ley, cuando la encuentre se los digo, hay determinadas conductas atinentes a la ley 23737 que quedaron en el ámbito de la justicia provincial. Entre ellas, en el caso nuestro, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cuándo un delito de tráfico de estupefacientes va a ser federal? Siempre. ¿Cuándo va a dejar de ser federal y va a ser provincial? Cuando el material estupefaciente esté fraccionado para el consumo. Es decir, esté fraccionado para el consumidor. Si se encuentra una persona que tiene 10 kilos de cocaína, esa conducta va a ser juzgada por un órgano federal. Si una persona tiene en su poder 20 envoltorios de 1 gramo de cocaína cada uno destinados y fraccionados ya para su comercialización, eso va a ser provincial. Lo mismo ocurre cuando es comercio y demás, cuando es transporte, cuando es almacenamiento y demás, siempre va a ser federal porque hay grandes cantidades, salvo que, por ejemplo, se esté transportando gran cantidad de estupefacientes, pero todo fraccionado. Cuando está fraccionado, es provincial, el resto es todo federal. ¿Se entiende la diferencia? No hay mucho que ahondar en eso. Después, con respecto a la ley, hay dos cuestiones que me gustaría que ustedes, no sé si lo vamos a poder ver ahora, sí, espero que sí. Dos cuestiones que las vamos a ver por arriba porque espero que lo hayan leído y si les genera duda me hacen preguntas. Si las desarrolláramos en extenso no nos alcanzarían ni un par de clases, que tiene que ver con las circunstancias agravantes que prevé el artículo 11 de la ley y las medidas de seguridad. Con relación a las circunstancias... Sí. Una pregunta con respecto a la competencia ¿Abrí la federal. vía? Sí, Abre, sí. a la competencia federal o provincial. Sí. En una parte del trabajo dice que el principio de igualdad se ve más afectado todavía porque habla de la desfederalización parcial que hace al considerar a la provincia. Pero dice que en realidad se ve más afectado el principio de igualdad porque los códigos procesales tienen facultades para enervar el ejercicio de la acción penal pública o al regular la prisión preventiva. Eso no lo entendí muy bien. ¿De dónde la leíste eso? Del trabajo de Derecho Penal y Tráfico de Drogas, el que subió usted al grupo. Creo que sí, en ese trabajo lo leí.
Sí, me pareció haber sacado esa parte precisamente para no confundirlos. Creo que pensé que había sacado eso. No, eso primero. En primer lugar, cuando ese trabajo fue escrito, el Código Procesal de la Nación todavía no se había modificado. Ahora el Código Procesal de la Nación se modificó y es bastante similar al Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Sin perjuicio de eso, yo les mencioné, cuando estábamos hablando recién, de los principios constitucionales que en principio violentaría esta técnica legislativa de castigar todas las conductas con la misma escala penal. Y el primer principio que nombré fue el principio de igualdad. Pero el principio constitucional de igualdad no quiere decir que todas las personas tengan que estar frente a una situación idéntica. Y por otro lado, el principio de igualdad contempla necesariamente las desigualdades naturales, porque todas las personas no son iguales. Lo que trata de resguardar el principio de igualdad es que todas las personas tengan la misma posibilidad de igualdad, que a todas las personas reciban un trato igual en iguales circunstancias. ¿Sí? Estoy tratando de ser bastante preciso con las palabras. ¿Por qué? Porque si se plantea que no hay igualdad entre una persona que por una conducta es juzgada por una justicia que tiene determinada reglamentación, que otra persona que es juzgada por otra justicia que tiene otra reglamentación diferente, si eso es, si esa diferenciación es importante y trascendente, puede que haya alguna afectación al principio de igualdad, que puede ser lo que hayas leído del trabajo ese si me olvidé de sacarlo, o si has leído otro trabajo respecto de esto. Pero no hay violación al principio de igualdad si la ley dice desde antes de que la persona cometa el hecho, de que si de cometer el hecho en esas condiciones va a ser juzgado por tal o cual lugar, no hay violación al principio de igualdad, porque si no sería violación al principio de igualdad depende del juez que le toque y el criterio que tenga el juez. O si una persona comete un delito en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Chubut. Si una persona comete un homicidio en la provincia de Buenos Aires y comete un homicidio, otra persona comete otro homicidio en la provincia de Córdoba, los códigos procesales que tienen son diferentes y el procedimiento va a ser diferente. Pero eso no implica que viole el principio de igualdad, porque el principio de igualdad es un principio constitucional que emerge de los pactos internacionales, los reconoce la Constitución, y en función del principio es que se legisla el derecho positivo interno. El primero es el Código Penal. El Código Penal es derecho sustantivo, derecho de fondo. Por lo tanto, las disposiciones del Código Penal y las disposiciones de las leyes complementarias del Código Penal son derecho penal sustantivo, derecho penal de fondo. Los códigos de procedimientos son provinciales. ¿Qué quiere decir esto de fondo? Esto lo deben haber estudiado en Penal 1, pero lo repasamos por las dudas. El derecho penal de fondo es el que legisla la nación. ¿Sí? El único que puede dictar el Código Penal es el Poder Ejecutivo de la Nación, el Poder Legislativo, con el aval del Ejecutivo, de la Nación. Ahora, los códigos de procedimientos son competencia provincial. De hecho, cada provincia tiene el código de procedimiento que quiere, no solamente en el ámbito penal, sino en el civil y demás. Entonces, no puede haber afectación al principio de igualdad si la diferencia está en el ordenamiento procesal. Sí, si está en el ordenamiento sustancial. Porque el Código Penal se le aplica igual a todas las personas de la nación argentina. Ahora, el Código Procesal es para los habitantes de la provincia. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ¿Era sí. eso lo que me habías consultado? Claro, sí, sí. Perfecto, entonces. Bien. Respecto de las circunstancias agravantes, estuvieron leyendo el trabajo, vieron que es un poco extenso y demás. Yo lo que quiero es que ustedes,
después de terminar todas estas clases que estamos viendo, repasen bien y estudien los 2 trabajos, porque eso va a ser el material del examen. Esos 2 trabajos que yo les preparé es todo lo que se va a tomar de tráfico de estupefacientes. Entonces, vamos a tratar de repasar lo más rápido posible, teniendo en cuenta la hora que es, para ver si podemos aclarar algunas cuestiones importantes respecto de las circunstancias agravantes y las medidas de seguridad. Con relación a las circunstancias agravantes, ustedes deben haber leído, porque así lo puse en el trabajo para que tuvieran especialmente en cuenta esto, que las agravantes, que estudiaron en parte general también, pueden ser genéricas o específicas. Las genéricas son las que están dispuestas en la parte general del Código Penal y son aplicables a todos los delitos previstos en la parte especial, en el libro segundo del Código Penal. Y las agravantes específicas son las que están previstas para el delito en particular. ¿Sí? Por ejemplo, la circunstancia agravante del 41 bis, que es la de cometer un delito con arma de fuego, es una agravante genérica, que se aplica a cualquier delito de la parte especial, en tanto y en cuanto no forme parte de la estructura típica del delito. Ahora, la agravante prevista para el delito en particular es una agravante específica. Por ejemplo, cometer el homicidio por odio, o por cuestiones de género, o en relación a un ascendiente o descendiente, es una agravante específica para el delito de homicidio. En ese caso, la utilización de un arma de fuego como agravante en el delito de robo está prevista como agravante el delito de robo. Si la prevé el legislador para la privación ilegal de la libertad, ocurre lo mismo, pero son agravantes que se aplican al tipo penal para el cual están legisladas. En la ley de drogas ocurre lo mismo. Hay agravantes genéricas y hay agravantes específicas. Con relación a las agravantes que nosotros tenemos que ver, que son las del artículo 11, son agravantes específicas en relación a los artículos 5 y 6 de la ley. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque son agravantes cuando un legislador legisla uno de los parámetros, y esto no es pacífico en doctrina porque hay gente que opina diferente, cuando se legisla de manera cronológica, razón por la cual, si en el artículo 5 se dice cuáles son las conductas de tráfico, en el artículo 6 se establecen cuáles son determinados delitos, y el artículo 11 dice, se van a aplicar todas estas circunstancias agravantes, se supone que esas agravantes son aplicables a todos los artículos que le preceden, pero no a los posteriores. Razón por la cual son circunstancias agravantes que no se podrían aplicar a ninguno de los delitos previstos con posterioridad a su regulación. Esto es el artículo 11. ¿Sí? No son aplicables estas agravantes, por ejemplo, a la tenencia neutra de estupefacientes. Sí a todas las conductas que vimos, pero no a la tenencia neutra. Tampoco a la tenencia con fines de consumo personal. Estas agravantes están distribuidas o están dispersas en el artículo 11 por determinados fundamentos. Y yo en el trabajo se las agrupé conforme a algunos criterios que permiten agruparlas mejor. Y de hecho, en principio, yo se las agrupé, por ejemplo, en función de los sujetos, y en función de los sujetos están previstas las agravantes de los incisos D y del inciso F, que tiene que ver con la calidad del sujeto activo. En este caso se trata de funcionarios públicos. Funcionarios públicos que están encargados de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley, que es el inciso de primera parte, o los funcionarios encargados de la guarda de presos y en perjuicio de estos, que es el inciso de segunda parte. ¿Cuál es el fundamento del agravante? En el primer supuesto, si nosotros decimos que se agrava la escala penal cuando el autor fuese el funcionario público encargado de la prevención y persecución de los delitos previstos por la ley, va de suyo que lo que está diciendo acá el legislador es, si yo, Estado, contrato a estas personas y los invisto de la calidad de funcionario público, y su función dentro de la administración pública y la función pública es tratar de prevenir o perseguir los delitos de narcotráfico, con mucha más razón les voy a aplicar una pena agravada si forma parte del tráfico y del narcotráfico y comete los delitos para los cuales se lo contrató para prevenirlo o perseguirlo. El concepto de funcionario público ya ustedes lo deben haber visto en la parte general y en algunos delitos contra la administración pública, es el concepto que
surge del artículo 77 del Código Penal, y no se olviden nunca que para la ley penal, funcionario público y empleado público son sinónimos, independientemente de la jerarquía que tengan. Con relación al funcionario público encargado de la guarda de presos y en perjuicio de estos, el fundamento está, o viene dado, en la calidad de funcionario público del sujeto activo y particularmente en quien es, no sé si llamarlo víctima o paciente del delito, pero la ley dice en perjuicio del sujeto preso. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que analizar de qué se puede tratar el perjuicio del preso. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos vamos a olvidar, y no tenemos que olvidarnos, que consumir drogas no es delito y no puede ser delito, tiene que ser declarado inconstitucional, cuando no tiene trascendencia a terceros, si un guardiacárcel, por ejemplo, le suministra o le vende material estupefaciente al preso que quiere consumir material estupefaciente, no sé cuál sería el perjuicio de que estamos hablando. Pero lo que trata de establecer la ley acá es que el perjuicio se va a verificar cuando el funcionario público se aproveche de su función. ¿Cómo lo puedo decir para que se entienda? Hace uso de su función para ver facilitada la finalidad delictiva. ¿Por qué? Porque tiene cautivo el comprador. Además de estar utilizando la investidura pública para tener facilidad para la comisión del delito. Ese es el fundamento del agravante, no el perjuicio del preso en sí mismo. ¿Por qué? Porque solamente habrá perjuicio del preso como sujeto pasivo si podemos demostrar que el sujeto, en las condiciones de encierro en la que estaba, se tornó una persona sumamente vulnerable a los efectos de la facilitación para que el sujeto activo, que es el funcionario público, pueda proveerle, a título que sea, el material estupefaciente. En ese caso se va a poder considerar acreditado el elemento normativo del perjuicio que sufre el preso en este caso. Después, otro de los supuestos que se agrava por el sujeto activo es cuando el sujeto es docente, educador o empleado de establecimientos educacionales en general. En estos casos también el fundamento del agravante tiene que ver con el rol que lleva a cabo el sujeto activo, pero fundamentalmente lo que vamos a tener que acreditar en el caso en concreto es que el sujeto se vale de esa condición para ver facilitada su labor criminal. Si no hay abuso de la función, de manera similar a lo que ocurre con los delitos de administración pública, no se verifica el agravante. Después se pueden agrupar por los sujetos perjudicados. Y acá me voy a detener unos minutos o unos segundos, porque acá se agrava cualquiera de las conductas de los artículos 5 y 6, si el sujeto perjudicado es una mujer embarazada, o, dice la ley, si el sujeto perjudicado es una persona disminuida psíquicamente o menor de 18 años de edad. Lo que vamos a dejar en claro para no perder tiempo en esto es, una persona disminuida psíquicamente es una persona especialmente vulnerable, razón por la cual se fundamenta el mayor incremento de la punibilidad. Lo mismo ocurre con el menor de 18 años, independientemente de la voluntad o del consentimiento prestado por el sujeto, porque la ley considera que, sin admitir prueba en contrario, que el menor de 18 años, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, es un niño, razón por la cual se lo considera una circunstancia agravante utilizar a un niño para cometer el delito, o meter al niño en el tráfico de estupefacientes, o generar la necesidad de consumo en un niño. Lo mismo que en una persona disminuida psíquicamente. El problema acá lo encontramos cuando hablamos de mujer embarazada. ¿Por qué? Porque la ley dice sujeto perjudicado. Y acá tenemos que prestarle atención a ver quién es el perjudicado. ¿La mujer que está embarazada o el feto que lleva en su vientre la mujer? Si nosotros consideramos que el perjuicio tiene que ser respecto del feto, vamos a tener que analizar el delito como si fuera pluriofensivo. ¿Por qué? Porque primero tendría que poner en riesgo o lesionar la salud pública,
pero antes debería poner en riesgo, lesionar o poner en peligro la salud del feto. Y el feto, no sé si es el sujeto perjudicado, porque todavía no es sujeto para el derecho penal. Y acá se está hablando de sujeto perjudicado. Sin perjuicio de eso, si la mujer embarazada adquiriese el material estupefaciente para consumirlo voluntariamente, el perjudicado seguiría siendo el feto. Y el autor ya no sería quien vende, sino sería la mujer que consume. Entonces ahí hay un problema a los efectos de ver si se puede aplicar o no el agravante. Por otro lado están los que dicen no, que el sujeto perjudicado es la mujer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo está dispuesta la norma, o como está legislada la norma habla de la especial vulnerabilidad de determinados sujetos. Y en ese grupo de sujetos, fíjense, pone a las personas disminuidas psíquicamente, a las menores de 18 años de edad y a las mujeres embarazadas. Y eso permitiría inferir que el legislador consideró a la mujer embarazada, por estar embarazada o por ser mujer, una persona con capacidad psíquica disminuida. Y eso es una barbaridad. Eso es absolutamente inconstitucional. Razón por la cual habría que descartar de plano esa posibilidad de interpretación. Entonces, si la mujer es una persona con capacidad disminuida, como aparentemente dice el legislador, es inconstitucional, no se puede aplicar. Entonces lo que tenemos que entender nosotros es que no quiso decir eso. Lo que dijo fue que cuando está embarazada corre riesgo el feto. Y si corre riesgo el feto, yo no le puedo aplicar la escala penal agravada al que le suministra el estupefaciente, porque la responsabilidad de hacer correr riesgo hacerle correr peligro, riesgo al feto, es de la madre embarazada que consume el estupefaciente. Entonces, esta disposición legal, a entender nuestro, nunca sería aplicable, salvo que se le entregue el material estupefaciente o se la haga consumir material estupefaciente a la mujer embarazada sin que pueda prestar válidamente su consentimiento, porque ahí sí se pone en riesgo, en peligro, la vida o la salud del feto en contra o sin contar con el aval de la mujer embarazada. En ese caso sí podría ser aplicable. En el resto de los supuestos, esta circunstancia agravante resulta francamente inaplicable porque de cualquiera de las dos posibilidades que nosotros querramos interpretarla, resulta inconstitucional. Respecto de la cantidad de intervinientes, al igual que en todos los delitos donde se aumenta la escala penal como una circunstancia severizante de la punibilidad, cuando existe concurso de personas, lo que presume el legislador, o da por supuesto el legislador, es que esa concurrencia de voluntades dispuestas a los fines delictivos aumenta la posibilidad de éxito de la empresa criminal por parte de los sujetos que la lleven a cabo, y las eventuales posibilidades de advertencia al sujeto damnificado. Pero con relación a este supuesto en particular, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tienen que ser como mínimo 3 personas, pero entre esas 3 personas no puede estar ni el organizador ni el financista de la actividad del tráfico. ¿Por qué? Porque el organizador o financista van a ser juzgados de acuerdo a lo previsto por el artículo 7, que ya tiene una escala penal aplicable, ¿sí? Mucho más grave que la del artículo 5. Pero como tienen un delito que se legisla de manera independiente, esa circunstancia agravante no es aplicable a ellos dos. Entonces, las personas que tienen que concurrir en la comisión del delito tienen que ser diferentes al organizador o al financista, que van a ser castigados de manera independiente. Con respecto al lugar de comisión del hecho, tiene que ver con llevar a cabo el hecho, cualquiera de los supuestos del artículo 5, en lugares donde hay mayor concurrencia, mayor afluencia de personas, porque supuestamente esta circunstancia permite aumentar el caudal de eventuales adquirentes del material estupefaciente. Por eso se castiga más severamente cualquiera de las actividades de tráfico en espectáculos deportivos, en eventos multitudinarios, en escuelas, más que por este supuesto, por el supuesto que vimos hoy del sujeto perjudicado, el menor de 18 años, pero en este caso también resulta aplicable esta circunstancia agravante. Respecto del medio utilizado, la forma de comisión,
cuando se utiliza a un menor de 18 años de edad, y máxime teniendo en cuenta la Convención de los Derechos del Niño y demás, se aplica esta circunstancia agravante y esta escala penal agravada, y esto es sin tener en cuenta si el menor presta o no conformidad para formar parte del tráfico de drogas. Lo que se castiga más severamente acá es meter a un menor, meter a un niño en el mundo de las drogas, sea como víctima o eventualmente, entre comillas, como victimario, como parte integrante del tráfico. Lo que se castiga es aprovecharse de esa situación de vulnerabilidad que tiene el sujeto, que en este caso es un menor de edad. Lo mismo ocurre cuando estamos hablando de modo de comisión, cuando es subrepción, violencia, intimidación, engaño y demás. Lo que ocurre en estos casos es que la persona que va a terminar consumiendo el estupefaciente es una persona que no pudo prestar válidamente su consentimiento. Este es el fundamento de la escala penal más alta aplicable al caso. Con respecto a las agravantes, más que nada quiero que tengan en cuenta eso. Después en el trabajo se mencionan algunas circunstancias agravantes que deberían estar contempladas por la ley. Hoy una no me acuerdo si fue Abril o cuál fue la chica que me preguntó sobre esto, de lo que no estaba previsto por la ley. Nosotros en ese trabajo mencionamos algunas circunstancias que podrían estar previstas por la ley como circunstancias agravantes y sin embargo no lo están. Así que, como no lo están, serán circunstancias que, llegado el caso el juzgador deberá evaluar en el caso en concreto de acuerdo a las pautas de los artículos 40 y 41 para el momento de dosificar la pena. Todos los demás temas que están previstos, yo se los voy a dejar que lo lean ustedes, sobre todo el de confabulación, financiamiento, arrepentimiento y demás, y la clase que viene vamos a organizarla en los efectos de evacuar consultas y demás. Solamente voy a agregar, para terminar, que hay un capítulo que habla de las medidas de seguridad que están reguladas en la ley. Y no me acuerdo quién fue, uno de ustedes, no me acuerdo quién, de qué comisión, me preguntó por el Messenger del Facebook con respecto a las medidas de seguridad. Entonces, para que ustedes no se enrosquen con esto y traten de simplificarlo de la mejor manera posible, sepan que pueden leer ese trabajo, la parte de ese trabajo porque lo van a encontrar bien detallado, pero para que no se compliquen mucho con esto, sepan que hay medidas de seguridad que son eliminatorias, curativas o educativas, que la ley argentina no tiene medidas eliminatorias, porque además serían francamente inconstitucionales, que solamente tiene medidas educativas y curativas, y que para la interpretación que de la ley hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solo son admisibles las educativas, y no las curativas. Y esto tiene que ver con que no se puede juzgar o inmiscuir el poder judicial en el plan de vida que cada ciudadano elija para sí mismo. Razón por la cual, si ustedes ven en la ley dice que es delito tener material estupefaciente para consumo propio. Y la ley establece que en determinados supuestos el juez puede imponer una medida de seguridad por un periodo de tiempo en el cual el sujeto tendrá que demostrar que se quiere curar y que se puede curar, y una vez curado, el juez tiene la facultad de dejar sin efecto la aplicación de la pena. Esto, estoy tratando de buscar una palabra que no suene chocante, pero esto es inadmisible. Porque si nosotros reconocemos que la persona que consume el estupefaciente es un enfermo y no un delincuente, primero, ¿cómo lo vamos a castigar con una pena? Y segundo, además, la persona se quiere curar, pero no puede. Claro, precisamente. ¿Cómo le voy a decir a una persona, o te curás o te castigo? Y si quiere curar, si no puede, lo tengo que castigar igual. Entonces, como resumen, en el trabajo está explicado el tema de las medidas de... Está explicado hasta con ejemplos en el trabajo, varios párrafos. Está explicado en el trabajo con ejemplos. Claro. Por eso, yo lo que quiero que sepan es que lean las medidas de seguridad, que sepan de qué medidas se tratan, dónde están legisladas y cómo están legisladas, pero que sepan que
no son inconstitucionales porque no se puede obligar a una persona a curarse cuando no puede curarse o a curarse cuando no quiere curarse. Y no se puede supeditar esa curación o esa adaptación o esa aceptación de la persona enferma a condición de que si no le ponga una pena. Esos son los fundamentos básicamente porque se dice que las medidas de seguridad son inconstitucionales. Bien, tengo en cuenta la hora que es, así que vamos a ir cerrando acá. Yo lo que les voy a pedir son dos cosas. Primero, si hay alguno que tenga alguna duda ahora, me pregunta. Yo no tengo ningún problema de horario y creo que con esta plataforma no tenemos límite tampoco. Y también les voy a pedir que después les voy a avisar qué día vamos a hacer la próxima clase. Para la próxima clase, lean el material que les dejé, que la clase va a ser a los efectos de que ustedes puedan evacuar las dudas que tengan, sea de este tema o sea del tema que quieran, pero va a ser a los efectos de que puedan suplir las dudas que tengan antes del parcial, ¿sí? Así que en este momento el que tenga alguna duda me la quiera hacer, no tengo ningún inconveniente en contestarla, y si no, para la clase que viene lo hacemos efectivamente a ese solo efecto. Así que los escucho si hay alguno que tenga alguna duda. Profe, ¿queda algún otro tema aparte de este para ver con usted para el examen? No, esta parte voy a dar esto nada más. Pero no tengo ningún inconveniente en hacer alguna aclaración de otros temas. Ah, no, está bien, perfecto. Yo para organizar. Bien. Respecto de esto, ¿alguna duda más? Bien. Entonces lo que vamos a hacer es así. Porque hay que ver si después de las clases y de la lectura les surgen dudas y demás. Yo lo voy a consultar con ustedes y ustedes me contestarán en el transcurso de la semana que viene, si quieren tener la última clase de repaso de esto, de repaso de otros temas y demás. Seguramente va a ser un día miércoles también a esta hora, así que vamos a estar en contacto por ese medio. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Sí, Por ahí perfecto. también, por ahí más cerca del parcial, que por ahí es cuando todos tienen un poco más leído. Perfecto. ¿Vos me recordás cuándo es la fecha de parcial? El 24 de julio, ¿24 de julio? sí. Bien, Y el entonces, recuperatorio, no me El acuerdo, creo que el 31. 31. está bien. Cae viernes. El miércoles 8 tienen clases con CIMAS, ¿no? No nos dijo nada No. todavía, No creo. publicaron nada. El miércoles pasado, ¿tuvieron clases con CIMAS? Sí. Sí. Ah, está bien. Bueno, el 8 y el 15 van a tener clases. Seguramente va a ser una con CIMAS y una conmigo. Si el parcial es el 24, quizás la del 15 sea conmigo, para tener una semana intercalada cada uno. Así que podríamos hacer la clase del 15 de repaso general de este tema y de los temas que ustedes quieran. Perfecto. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, entonces nos estamos viendo el 15. Cualquier duda que tengan me la hacen saber a través de algún mensaje por Facebook o un correo electrónico, no tengo ningún inconveniente. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Muy Hasta bien. luego. Gracias, Buenas profe. tardes a todos. Saludos. Chao, chao.